Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ezequiel de Monti. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ezequiel de Monti nació en 1983 en la capital de Argentina. Fue el tercer hijo de la numerosa familia que Dolores Zigampa y Rodolfo Suárez empezaron en el barrio Presidente Ilía, un complejo de viviendas sociales que se construyeron durante la década de los 80, como parte de un plan para erradicar las villas, como la que antes se había ubicado allí, llamada Nueva Pompeya en el Bajo Flores, la zona sur del barrio de Flores en Buenos Aires. El nivel económico de su familia estaba lejos de ser bueno, por el contrario. La familia con 8 hijos era bastante humilde, pero aquello no impidió que Ezequiel y sus hermanos estudiaran. Él mismo fue estudiante de la escuela número 4 nocturna, ubicada en el Bajo Flores, donde cursó hasta el 2002 su tercer año de secundario. Aunque la falta de plata para pagar el transporte hizo que se fuera libre en la mayoría de las materias, Ezequiel había planeado dar todos los exámenes libres en el verano para poder empezar el cuarto año. Además de estar cursando e intentando terminar la secundaria, Ezequiel era cartonero, es decir, que su trabajo era juntar cartón y papeles para venderlos. Pero eso no era lo único. También daba clases de guitarra en la iglesia evangélica Ciudad Oculta, de la cual él y su familia eran parte. Descrito como un joven amoroso y solidario, a sus 19 años Ezequiel era una persona muy querida por todo su entorno. Tenía bastantes amigos y también una novia, Jessica Martín, con la que llevaba un poco más de 7 meses. Jessica además estaba embarazada de 3 meses cuando los hechos ocurrieron. Todo pasó el sábado 14 de septiembre del 2002, cuando Ezequiel salió a bailar con 3 de sus amigos: Claudio Maciel, de 14 años, Julio Paz, de 18, y Gloria, de 17. Junto a ellos, Ezequiel se dirigió a Panavi, un boliche o discoteca ubicado en el barrio Constitución. Ahí estuvieron varias horas, hasta un poco antes de las 5 de la mañana, cuando salieron del local bailable para tomarse un taxi que los dejó en Ilía, en Pompeya. Claudio, el más chico, no era de esa zona, sino que vivía en Mataderos, así que habían decidido que lo acompañarían a una remisería ubicada en el cruce de las calles Constancia y Cruz, para que el joven se tomara un remis para volver a su casa. Como era tarde, todos se quedaron a esperar que un vehículo llegara. Llevaban unos minutos ahí cuando un patrullero de la comisaría 34 se detuvo frente al grupo. ¿Cuál fue el motivo por el que lo hicieron? No está claro. Algunas fuentes aseguran que les dijeron que era porque estaban haciendo mucho ruido mientras esperaban. Otras afirman que dieron la excusa de que habían robado una bicicleta en la zona y que ellos podían ser los culpables. De cualquier manera, fuera cual fuera la razón que les dieron, lo que sabemos con certeza es que el primer móvil policial solicitó la presencia de otros. Después de unos minutos, eran 3 patrullas y 9 efectivos policiales para un grupo de 4 adolescentes que no habían hecho absolutamente nada, pero eso no les importó. A los 3 varones se los separó y se les obligó a que se acostaran en el piso boca abajo. Cuando obedecieron, empezaron a golpearlos de manera brutal. A la única que no le dieron una paliza fue a Gloria, porque ante el miedo y la desesperación les dijo que estaba embarazada. Gracias a esta mentira le ordenaron que se fuera, y eso es lo que hizo. Ezequiel, desde el piso e igual de asustado que ella y los demás, se despidió de Gloria diciéndole: "No te vayas que me matan", presintiendo de alguna forma lo que iba a ocurrir un rato después. Cuando Gloria se fue, los agentes de policía revisaron a los chicos y las cosas que llevaban, robándoles un total de 30 pesos, que era bastante para la época, antes de hacerlos subir a diferentes patrullas, aunque el destino era el mismo. Sin permitirles mirar, en caravana los móviles policiales se dirigieron hasta la calle que bordea el riachuelo que hay en Pompeya. Durante el viaje de unos minutos les gritaron, los amenazaron e insultaron mientras los chicos únicamente se quedaban en silencio, rogando que nada más pasara, aunque la noche recién comenzaba.
Al llegar, los 9 policías hicieron un círculo alrededor de los 3 chicos y empezaron a golpearlos otra vez, mientras decían cosas como ahora sí van a sufrir y ahora los vamos a matar. Los golpearon durante varios minutos hasta que de pronto, tal vez ya aburridos o cansados, decidieron detenerse para acabar con todo ese episodio de una forma que se había vuelto habitual durante esa época en el sur de la ciudad. Uno por uno y a punta de pistola, los obligaron a meterse al riachuelo, incluso empujándolos. Cerca de esa zona había un puente, por lo que Claudio no dudó en empezar a nadar contra la corriente para dirigirse hacia allí. Después de varios minutos logró salir a la superficie. Julio, por su parte, estaba muy asustado. No creía que los policías fueran capaces de dispararle si lo veían en el agua, así que estando ahí dentro se aferró a unas ramas, quedándose en el lugar hasta que escuchó cómo las patrullas arrancaban y supo que los oficiales se habían ido. Por caminos diferentes, ambos se reencontraron en el puente. Estaban todavía sumamente nerviosos y ese miedo no hizo más que aumentar cuando se dieron cuenta de que Ezequiel no llegaba y no podían verlo en ningún lado. A diferencia de ellos, Ezequiel no sabía nadar y el nerviosismo hizo la situación todavía peor. En vez de poder nadar hacia el lugar correcto, el mayor de los adolescentes terminó braceando en dirección opuesta al puente y directo hacia la corriente. Sus amigos, completamente asustados, buscaron por él durante un buen rato, pero no tuvieron resultados. Ya en la mañana del domingo, los 2 chicos fueron a la casa de su novia, de Jessica. Juntos los 3 fueron a la casa del chico a contar lo que les había pasado horas antes y que no podían encontrarlo. Rápido, la familia se unió a la búsqueda que los chicos habían empezado, aunque después de un rato, Rodolfo se presentó a la comisaría 34 para denunciar la desaparición de Ezequiel. En esa primera denuncia no nombraron la participación de los oficiales de esa misma estación policial porque sabían que solo iba a complicar las cosas. Como era de esperarse desde esa comisaría, la búsqueda fue prácticamente una tomadura de pelo. Fue extremadamente superficial y no arrojó ningún resultado. La noche del domingo, sabiendo que no podían contar con la policía para ayudarlos, los padres de Ezequiel presentaron el recurso de habeas corpus frente al juez Roberto Grispo en tribunales de la Fiscalía de turno, donde dejaron constancia de lo que los amigos de su hijo les habían contado. Durante 3 días la búsqueda en el riachuelo fue llevada a cabo por la familia que, sin los recursos necesarios para algo así, se las arreglaron para seguir buscando a Ezequiel hasta que finalmente, el 17 de septiembre, se unieron a su búsqueda buzos tácticos de la Policía Federal y de Prefectura. Para esas alturas habían sido los medios quienes pusieron presión a las autoridades para comenzar a participar de la búsqueda. Ese mismo día, y como respuesta a la presión social, el entonces jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, ordenó al comisario Pereira, que estaba a cargo de la 34, que empezara a trabajar seriamente en el caso. Lo que es bastante ridículo. Básicamente le pidió a la comisaría que había hecho a Ezequiel tirarse al riachuelo y morir, que se investigara a sí misma. Con esas órdenes de su superior, Pereira se presentó a la Fiscalía número 13. Frente a él, Marcelo Roma ofreció su ayuda para la investigación y presentó testimonios sobre lo que sabía, aunque obviamente dijo no saber nada. Ante la falta de respuesta y avances, los vecinos y amigos de Ezequiel hicieron una protesta improvisada alrededor de las 19:30 del mismo 17 de septiembre. En total, un medio centenar de personas se reunió frente a la comisaría 34 para cortar la calle con carteles y proclamas que decían cosas como «Hay que hacerlo ahora, si no, nos matan a todos. Justicia para Ezequiel, comisaría 34, asesinos». Frente a los medios, varios se animaron a declarar, exponiendo que esa no era la primera vez que ocurría. Lo de tirarnos al riachuelo es una costumbre de la 34. Esta es la tercera vez que pasa en un año. Esto es algo que contó uno de los presentes. El aumento de la presión social y mediática llevó a que ese mismo día, en la noche, el secretario de Seguridad Alberto Iribarne anunciara que se iba a reforzar el operativo de búsqueda, además de garantizar la seguridad de la familia de Ezequiel y asegurar que se iba a investigar a la comisaría implicada. El 18 de septiembre, es decir, al día siguiente, la cúpula de altos mandos de la 34 fue destituida. También se detuvo a los 12 policías que habrían estado involucrados en lo sucedido. Se trataba de 2 oficiales con el cargo de sargento Luis Funes
y Jorge Sosa, además de 10 suboficiales o cabos: Alfredo Fornazzari, José Luis Martínez y los agentes Maximiliano Pata, Jorge Solís y Sandro Granado. A ellos se suman el oficial inspector Daniel Barrionuevo, el cabo primero Luis Antonio Gutiérrez y el cabo Andrés Wright, así como el agente Santiago Ritrovato. El 20 de septiembre, a 2 días de haber sido detenidos, el sargento primero Funes solicitó hablar con el jefe máximo de la Policía Federal. Una vez reunido frente a él, confesó lo que había pasado ese día y repitió su relato frente al fiscal de la causa, Marcelo Roma. Según su historia, las cosas habían sucedido de la siguiente manera. Alrededor de las 5:50 de la madrugada del sábado 14 de septiembre, él estaba en una patrulla haciendo lo que describió como servicio prevencional de la zona junto a Daniel Barrionuevo y Alfredo Fornazzari. Era una tarea por la que el gobierno de Buenos Aires les pagaba horas extras, por lo que todos aceptaban hacerlo. El turno de ese servicio fue tranquilo hasta que en un momento detectaron un colectivo que se había metido en contramano a la Avenida Cruz, por lo que se dispusieron a acercarse. Justo entonces fue que vieron pasar al patrullero de Somojano con las luces encendidas. Esta nueva persona nombrada era ni más ni menos que el jefe externo de la 34. Con él patrullaban Sandro Granado y Jorge Solís. Suponiendo que algo grave había pasado, Funes y sus compañeros siguieron al otro móvil. Unos segundos después apareció el tercer móvil en el que iban Luis Gutiérrez, José Luis Martínez y el agente Maximiliano Pata. Funes pudo ver en ese momento cómo Somojano y sus compañeros tenían a los 3 chicos en el piso golpeándolos. Cuando se bajó para preguntar qué estaba pasando, le respondieron que los habían atrapado robando una bicicleta. Una versión que fue rápidamente desmentida por el testimonio de un vecino que desde su casa había visto toda la situación, que aseguró que lo único que los chicos habían hecho era golpear la persiana de la remisería para que alguien los atendiera. Volviendo a la declaración de Funes, dijo que pronto apareció una cuarta patrulla, de la que se bajaron Jorge Adrián Sosa, Andrés Wright y por último el agente Santiago Ritrovato. Con el grupo completo, el oficial Somojano se hizo cargo del operativo y les ordenó que subieran a los chicos a los móviles. En el patrullero de Funes subió Claudio, pero no supo decir con exactitud cómo fueron los otros 2 chicos, aunque dijo creer que Ezequiel había ido en el móvil de Somojano y Julio con Gutiérrez o Sosa. Todos los patrulleros se dirigieron al riachuelo. No era una decisión que hubieran discutido, ni siquiera lo hablaron, pero sabían de por sí a dónde tenían que ir. Según lo que el propio Funes declaró, era obvio que iban a hacer algo que no debían. Dijo: yo no vi más porque iban a hacer algo incorrecto y me fui. Somojano dirigía todo. Dijo que después de esa noche sus compañeros siguieron trabajando como sin nada hasta que el escándalo explotó los días siguientes. Sus declaraciones permitieron que el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal determinara que habían sido los oficiales a cargo de la comisaría quienes habían empujado a Ezequiel y provocado su muerte. Además, se llamó a los otros implicados a declarar y mientras que la mayoría se negó a hablar, llamó la atención que el único que se presentó de antemano con un abogado fue Somojano. Al día siguiente, 21 de septiembre, después de una semana exacta de búsqueda, a las 8:30 de la mañana, se encontró el cuerpo de Ezequiel. Estaba a 20 metros del agua, arriba del puente Victorino de la Plaza, ya en el barrio de Barracas, a unos 3 kilómetros de donde habían ocurrido los hechos. Ese mismo día, los padres de Ezequiel y uno de sus hermanos identificaron su cuerpo en la morgue judicial. Pese a su avanzado estado de descomposición, pudieron reconocerlo por el calzado que llevaba, un tatuaje y el colgante del club de fútbol del que era hincha. Una vez que se comprobó que era Ezequiel, su cuerpo fue enviado a la División de Sanidad de Prefectura en Retiro, donde los médicos de esa fuerza hicieron los primeros peritajes. En la tarde, los padres de Ezequiel hablaron junto a su abogado José María Vera. Allí su mamá, con la voz entrecortada, dijo: mi única esperanza era encontrar a mi hijo con vida. Ahora todo cambió. Quiero justicia para que no haya otro caso igual. Durante esa rueda de prensa, la familia anunció que llevaría a los culpables a juicio. De forma paralela, los 2 amigos que habían sobrevivido fueron sometidos a un exhaustivo interrogatorio de más de 4 horas en el que se les hizo una prueba de reconocimientos en la cual los chicos pudieron reconocer a 7 de los implicados: Somojano, Funes, Jorge Sosa, Fornazzari, José Luis Martínez y a Maximiliano Pata, además de Jorge Solís. Los investigadores creían que eso confirmaba la hipótesis de que en el procedimiento habían participado 4 patrulleros y no 3 como se había creído al principio.
Después de ser indagados por la jueza de la causa, 10 de los implicados fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz, mientras que Luis Funes quedó alojado en una dependencia de gendarmería. El 22 de septiembre, otros 3 agentes ratificaron el testimonio que días antes había dado el sargento Funes. Todos coincidían en que quien había dado las órdenes era Somoano, e incluso agregaron detalles como que el policía en jefe había golpeado a Ezequiel con su pistola para que se cayera más rápido. El juicio se llevó a cabo en 2004 frente al Tribunal Oral en lo Criminal número 8 y fue conformado por los jueces Rodolfo Madariaga, Hugo Rocha de Greff y Alfredo Sañudo. En este proceso se juzgaron a 9 efectivos policiales por el delito de torturas seguidas de muerte. Los procesados eran Somoano, Daniel Barrionuevo, Luis Gutiérrez, José Luis Martínez, el sargento Jorge Sosa, el sargento primero Luis Funes y los agentes Maximiliano Pata, Jorge Solís y Sandro Granado. Durante el juicio, la Fiscalía presentó como evidencia los resultados que se habían obtenido de la autopsia que se había hecho al momento de encontrar el cuerpo. En los pulmones del chico se habían hallado rastros de plancton, cafeína y gas metano, al que normalmente se llama gas de los pantanos. Con estos resultados se podía concluir que Ezequiel estaba con vida al momento de saltar al riachuelo y que la causa de su fallecimiento fue asfixia por inmersión. Según declararon los médicos forenses, el chico había fallecido entre 3 y 10 minutos después de haber entrado al agua a raíz de un paro cardiorrespiratorio causado por la fatiga muscular que le provocó estar en el agua con la ropa mojada. De estos resultados, la defensa hizo énfasis en los rastros de cafeína, argumentando que aquello se debía a que Ezequiel había consumido cocaína, algo que no se pudo probar, pero de ser así, tampoco explicaba el abuso policial que habían ejercido sobre él o sus amigos, es decir, no tenía nada que ver, no importaba. Una parte fundamental del caso, armado por la Fiscalía, fueron los testimonios y declaraciones de testigos y expertos. Una de las primeras personas llamadas a declarar fue una doctora que informó que las heridas que Claudio, Ezequiel y Julio presentaban coincidían con golpes hechos con la culata de un arma. A este testimonio se le unió el de un cartonero que tenía una especie de casilla donde vivía cerca de la zona de los hechos. Este hombre dijo que la noche del 14 de septiembre escuchó gritos. Los testimonios más importantes fueron en realidad los del grupo de amigos de Ezequiel. Sus historias coincidían entre sí y eran claras, por lo que nadie dudó de ellos. Los acusados también declararon. Gastón Somoano negó rotundamente tener algo que ver con lo que había sucedido y culpó del homicidio a un joven peruano, aunque fue incapaz de identificarlo o dar detalles de su experiencia. El hombre afirmó que ni él ni sus compañeros habían obligado a Ezequiel de Monti o sus amigos a tirarse al riachuelo. Dijo que en su lugar los habían dejado en libertad por orden de Daniel Barrionuevo, quien según él había estado a cargo del operativo. Sin embargo, su versión era muy poco creíble, sobre todo porque los otros implicados que declararon decidieron decir la verdad. Por ejemplo, Luis Gutiérrez admitió haber participado del operativo y aclaró que nunca pensó que iba a desarrollarse de esa manera. En su declaración, incluso complicó todavía más a Somoano, ya que según lo que narró, el subinspector había apuntado a Ezequiel con su arma y le había preguntado si sabía nadar. Cuando el chico respondió que no, le dijo: "Ahora vas a aprender", y lo empujó. Además, dijo que al volver a la comisaría temblaba de nervios, también por el arrepentimiento de lo que había hecho, pero no pudo dejar constancia de lo que ocurrió porque Somoano lo había amenazado de muerte. Pese a este testimonio, la defensa intentó plantear que Ezequiel en realidad había salido con vida del riachuelo y que falleció posteriormente por el ataque de delincuentes de la zona cuando salió. Según esta versión, Ezequiel había sido víctima de un intento de robo, y para confirmarlo, incluso llamaron a declarar a 2 supuestos testigos, quienes afirmaron ver el 16 de septiembre a un chico con las mismas características físicas que de Monti caminar por la orilla del riachuelo. Ambos testimonios acabaron siendo desacreditados por ser imposibles de confirmar. El 18 de junio de 2004, en la sala de audiencias del Palacio de los Tribunales porteños, la justicia aprobó el caso de violencia institucional por el que se condenó a prisión perpetua al subinspector Gastón Somoano, al inspector Daniel Barrionuevo y al cabo Alfredo Fornazari, por los delitos de tortura seguida de muerte, privación abusiva de la libertad y torturas reiteradas. A Luis Funes y a Luis Antonio Gutiérrez se los sentenció a penas menores.
solo entre 3 y 5 años de prisión por omisión de evitar los delitos cometidos por los demás efectivos policiales. Se trató de un veredicto histórico en el que cargos altos del cuerpo de una comisaría eran sentenciados. En octubre de ese mismo año, los suboficiales que habían sido condenados a 3 años de prisión fueron liberados. Hablamos de Sandro Granados, Maximiliano Pata, José Luis Martínez y Luis Solís. Gutiérrez y Funes recuperaron la libertad solo 6 meses después, gracias a una resolución judicial especial. El caso de Ezequiel es uno de los pocos casos de violencia policial que en cierto grado obtuvo justicia. Y todo esto fue por la presión social. Fue únicamente porque la gente vio una injusticia y le dijo a todos los medios lo que estaba pasando. No solo eso, de todas formas también fue gracias a que algunos de los policías involucrados dijeron la verdad. Así que bueno, ese es el video por hoy. Eso es todo. Díganme si conocían este caso y qué opinan al respecto. Hasta acá llegamos, así que acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.